Bueno, este video es para explicarles la guía, la única guía del tercer periodo. Es una única guía porque la idea es que los temas de literatura o los temas de habilidades en comprensión lectora los vamos a trabajar en las asesorías a través de Classroom, ¿cierto? O de Zoom, como trabaje la otra docente, la docente Jacqueline. Entonces, voy a explicar brevemente la guía. Entonces, la guía es una guía que lo único que usted necesita para desarrollarla es la misma guía. No necesita investigar en internet, no necesita investigación bibliográfica. La guía está compuesta de la parte de teoría y de la parte de actividades, como las guías anteriores. Entonces, solo necesita leerla bien, ¿cierto? No, le recomiendo que no se ponga a buscar las respuestas en internet porque se pueden enredar y antes leería mal. O sea, ¿qué busca esta guía? Busca evaluar su nivel de comprensión de lectura, que usted obtenga una información básica de una teoría en literatura y que usted sea capaz de responder preguntas sobre esa información, o sea, una habilidad de comprensión lectora. Listo, entonces la guía trata sobre 5 movimientos literarios bastante relevantes de finales del siglo XIX y los 2 movimientos más importantes de inicio del siglo XX. Sobre eso trata esta guía. Entonces, vamos a ver cómo está compuesta. Lo primero que tiene es la teoría número 1, que es la teoría donde se desarrollan los movimientos literarios del siglo XIX, el romanticismo, el realismo y el modernismo. ¿Cierto? Entonces, el romanticismo es un movimiento, el realismo es su contramovimiento, o sea, el que responde, que trata de hacer lo contrario al romanticismo, y el modernismo es un movimiento literario de Latinoamérica que es copiado en Europa. Entonces veremos cómo lo copiaron en España, que es la literatura de España la que nos corresponde en décimo. Entonces, inicia con una explicación del contexto histórico breve para que usted se ubique, ¿cierto? O sea, hay que entender que todo movimiento social y literario está permeado por lo que pasa históricamente. Luego, las características específicas del movimiento del romanticismo, ¿cierto? Cómo se dio desde la prosa, o sea, desde la narrativa, y cómo se da desde la parte de la poesía. Sus autores más representativos y el realismo, que es el contramovimiento, en qué consiste y también cómo se da, sus autores, que lo caracterizan. Y finalmente el modernismo, cómo lo adaptan, ¿cierto? Cómo este movimiento latinoamericano es adaptado en España específicamente. De eso consiste la teoría. ¿Listo? La de leer usted muy bien, entenderla, ojalá pues deje nota en su cuaderno para que pueda comprenderla mejor. Esta es la fuente donde sacamos la información. Se puede dice adaptado porque no está tal cual, obviamente está más amplia en la fuente. Usted puede mirar allá si quiere ampliar más la información o buscar otras fuentes que se la amplíen. Y finalmente, pues acá tenemos la primera actividad. Esta es una actividad de preguntas de opción múltiple. Son preguntas textuales. Como son preguntas textuales, entonces a usted le queda muy fácil responderlas. Entonces, simplemente usted viene a la información que tiene acá. Con esta información textualmente usted contesta estas preguntas, no tiene que investigar, no pretende que usted infiera ni siquiera, sino trasladar información, ¿cierto? Entonces, por eso mismo es una actividad con nota en procedimiento, ¿cierto? Es muy básico, muy de ley y soy capaz de sacar información básica. Eso es lo que usted muestra con esta actividad. Luego viene la actividad número 2, ¿cierto? Es una actividad muy sencilla, es una actividad muy simple. Usted va a llenar un cuadro, ¿cierto? Un cuadro comparativo donde se comparan estos 3 movimientos y de esos vamos a mirar en qué siglo se dieron, qué géneros literarios desarrollaron, qué características básicas tenían y sus autores más importantes en España. Entonces, simplemente es trasladar la información que aprendí en la teoría, ¿cierto? Que está aquí en la teoría número 1, traslado esa información a este cuadro. Obviamente aquí el cuadro vacío es mucho más pequeño. Mire que nos está diciendo que lo vamos a desarrollar en toda una hoja de blog o por lo menos en una página de Word, o si a usted le gusta más PowerPoint, Excel, ¿cierto? Por lo menos en una página. ¿Para qué? Porque obviamente, pues, si yo hablo de los géneros no me van a caer en un renglón. Pueden ser 5, 6, 7, 8 géneros, entonces, bueno, tengo que hablarle brevemente de los géneros desarrollados. Entonces,
por lo menos pues tengo que ampliar este espacio, ¿cierto? O sea, eso simplemente para que usted sepa cuáles son los movimientos y quién me va a hablar de esos movimientos. ¿Listo? En una hoja de blog, la recomendación que ya se les dio, si lo va a hacer de forma virtual, ojalá, ¿cierto? O sea, si usted hace un archivo de Word, un archivo de Excel, guárdelo como PDF, ¿cierto? Porque en PDF no se puede modificar y le llega tal cual como usted lo haga, sería como el consejo. La fecha tentativa, ¿cierto? ¿Por qué tentativa? Porque lo ideal es que usted envíe estas dos actividades a esta fecha, al 10 de agosto. Pero si usted se demora más y lo envía el 15, el 17 de agosto, el 28 de agosto, no hay ningún problema. Listo, o sea, la fecha máxima para enviar la guía o todas las actividades de la guía es el 11 de septiembre. O sea que usted no hay ningún problema, puede enviarla este 10, antes, después. Lo ideal no pase el 11 de septiembre. Pero lo ideal no, lo obligatorio, no pase el 11 de septiembre, que es la fecha máxima para recibir esta guía. Listo. Y luego viene la teoría número 2, ¿cierto? Que es la explicación del movimiento literario de la generación del 98. La generación del 98 es un movimiento literario que se da a inicios del siglo XX, pero se llama generación del 98 porque lo que caracteriza a sus escritores es que nacieron en 1898 o nacieron en 1899 o en el año 1900, ¿cierto? O sea, muy cercanos a esta fecha. Y además, pues como les van a explicar acá, ocurrió un acontecimiento muy importante que marcó socialmente a España en 1898. Entonces, eso va a hacer que todos esos escritores estén muy marcados por ese hecho y van a trabajar muy significativamente con ese hecho. Lo que usted ve subrayado es información clave, ¿cierto? Para que usted pueda entender más y cuando tenga que responder, pues pueda ubicarse más fácilmente en lo que le están preguntando. Características del movimiento literario, ¿sí? Están numeradas, los representantes, o sea, los que más trabajaron, y ampliación de uno específicamente, ¿cierto? Porque tenemos un fragmento pues del que se habla de este autor, de Pío Baroja. Entonces, bueno, viene ya la actividad. Como les decía, en la actividad hay un pedacito, ¿cierto? De un texto de Pío Baroja, por eso acá cuando hablamos de los exponentes, son estos dos como de los que más hablamos, con eso está relacionado, y son como los más llamativos, hay muchos, pues además de estos hay otros, pero escogemos los dos más llamativos de la generación del 98, y vienen unas preguntas abiertas, ¿cierto? Son preguntas abiertas inferenciales, ¿cierto? Como les digo, para que usted se ubique más fácil, si acá le están hablando del desastre del 98, con seguridad, miren que aquí está resaltado, ¿cierto? Para que usted se ubique más fácilmente de qué le están preguntando. Obviamente les recomiendo no vaya y lea solo el pedacito resaltado, es de ubicación, pues lea todo el texto, lea todo el texto de la teoría para que se pueda ubicar bien, lea muy bien del texto del que le estamos preguntando que relacione, léalos bien todos. Entonces, bueno, usted contesta por lo menos, ¿cierto? O sea, usted va a usar por lo menos 3 renglones para responder cada una de estas preguntas, ¿cierto? O sea, no la responda en 2 palabras, no la responda en una frase, no la responda en una oración, no, respóndalas por lo menos en 3 renglones. Pues aquí haya como, mire que todas le preguntan un por qué, un cómo, un cuál, entonces bueno, usted tiene que extenderse un poquito en las respuestas. Esta es una actividad de procedimiento, ¿cierto? Y la fecha tentativa para que la entregue es el 4 de septiembre. ¿Listo? Viene la teoría número 3. La teoría número 3 es sobre la generación del 27. Entonces, acá viene la explicación, cuál es esa generación, quiénes pertenecieron a ellos, qué caracterizó históricamente, ¿cierto? Porque es una generación de escritores como tan liberados en su pensamiento, ¿cierto? Es como tan contracorriente con lo que pasaba históricamente en su país. Entonces, nuevamente, ¿cierto? O sea, ¿qué la caracteriza? ¿Cierto? ¿Qué características tenía? ¿Qué temas trataron los exponentes de la generación del 27? Nuevamente hablamos de principales autores y nos extendemos en dos específicamente, los más conocidos o los más reconocidos acá en Latinoamérica. Federico García Lorca, muy muy importante, va a ser emblema de esta generación y de una generación trágica,
que muere por una dictadura en España, y Luis Cernuda, que es un poeta muy contracorriente, incluso perteneció a los movimientos que atacó al dictador que había en la época, una sexualidad vivida sin ningún tapujo. Entonces es muy importante conocer estos dos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos información de ellos. Aquí están las fuentes bibliográficas donde se adaptó la información, se consultaron varias fuentes para que quedara como el texto más fácil de entender. Ahí la puede ampliar. Y finalmente la actividad número 4. En la actividad número 4, entonces usted tiene dos textos. Uno de Cernuda, que es un poema, de Luis Cernuda, este poema, y tiene un fragmento de una obra de teatro de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Tenemos acá este fragmento de La casa de Bernarda Alba, con unas breves adaptaciones, o sea, un cambio de palabritas muy pequeñas como para que se entienda en el español tradicional de Latinoamérica, y una explicación, ¿cierto?, más o menos para que se ubiquen los personajes. ¿Esto qué significa? Que aquí seguía otro pedazo grande de texto, ¿cierto? Pero como lo que se necesita captar era una idea de qué estaba ocurriendo en el diálogo, se omite, no se necesita, y sigue la otra parte del diálogo, ¿cierto?, para que entienda qué dicen los personajes. Y luego vienen estas preguntas, 5 preguntitas también abiertas, preguntas que usted responde nuevamente, mínimo en 3 renglones, puede ser en un texto a mano, puede ser en un texto en Word. Es de cognitivo porque sí le exige un poco más, ¿cierto? Un poco más de que usted relacione el texto, ¿cierto? La producción textual del escritor con las características de la época, las características del escritor. Nuevamente, fecha tentativa, 4 de septiembre, ¿cierto?, para enviar esta actividad número 4, o, ya saben, no pasar del 11 de septiembre. Bueno, vamos a la actividad número 5. La actividad número 5 será una o varias notas de actitudinal. Esta actividad, aquí como está planteada en la ficha, es para los estudiantes tipo 3 o tipo 2, ¿cierto? O sea, los estudiantes que no se pueden conectar a las asesorías por Zoom o por Meet. Entonces, esos estudiantes tienen el libro, este libro, que fue el libro que se les entregó en el paquete del kit escolar, el libro Solo 3 segundos de Paula Bómbara, ¿cierto? Ese libro lo tienen ustedes, entonces de ese libro deben de leer hasta la mitad en este caso sería hasta la página 96, deben leerlo, que sería toda la historia que nos cuentan a través de Nicolás. Entonces, quienes no tengan conectividad, quienes no participen en las actividades que se hagan a través de las asesorías de Meet, van entonces a llenar toda esta ficha con las especificaciones que nos dice acá, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el resumen debe ser por lo menos de media página, ¿cierto? Las palabras o expresiones desconocidas no son 2 o 3, mínimo 20. ¿Cierto? La descripción de los personajes no es una descripcióncita de 2 renglones, no, o sea, es la descripción física y psicológica de esos personajes. Listo. En media página, donde ocurren los hechos, ¿cierto? Mire que se les está diciendo qué tan largo es y qué debe hacer, ¿cierto?, para que no entregue 2 renglones y crea que después no se enojen porque no ganan esta parte. Listo, vuelvo y repito, esta ficha de lectura, esta actividad número 5, es una nota en actitudinal para quienes no tengan conectividad, ¿cierto?, no pueden participar de las actividades de lectura a través de Meet, entonces esta sería la nota. Vuelvo y le repito, ¿cierto? La fecha límite para entregar, ¿cierto?, todas estas 5 actividades es el viernes 11 de septiembre. ¿Cierto? Ya sea si usted es tipo 3 sabe que sería la fecha límite para entregárselo a doña Patricia y él ya no lo envía por correo. Entonces, esta es brevemente la explicación de la guía la única guía, del tercer periodo. Vuelvo y les recuerdo, solo necesita la guía para desarrollarla, no necesita nada más, y por favor, descárguela. Listo, esta sería la explicación de esta guía.